Hola, buenas noches, ¿cómo están, hermanos, familia de Río? Aquí estamos con un tema más de nuestro livebook. Y bueno, antes de iniciar, le pido a mi esposa que ore, que ponga este tiempo en las manos de Dios y que sea Él el que hable por nosotros. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor, porque sabemos que esta palabra caerá en buena tierra, Señor. Sabemos, Señor, que será para edificarnos, Señor, para levantarnos, Señor, y para hacernos saber que tú estás siempre en nuestro camino, Señor. Te damos toda la honra, Señor. Te pido, Señor, por toda la gente, Señor, que tiene, Señor, alguna aflicción, Señor, que está esperando una respuesta tuya, Señor. Sabemos que tú les vas a responder. Te damos, Señor, toda la honra y toda la gloria y sabemos que este tiempo será de gran bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues esta noche vamos a ver el tema que se llama Mientras vamos. Los milagros ocurren sobre la marcha. Y bueno, ustedes recuerdan la historia de los 10 leprosos, ¿no? Cuando llegan se encuentran con Jesús, Él les da la instrucción, Él les ordena que vayan con el sacerdote, ¿no? El sacerdote del pueblo. Y lo increíble aquí es que dice que ellos obedecen y cuando van, en el transcurso del camino empiezan a ser sanados, empiezan a restaurar su piel, ¿no? Y de eso se trata, si ustedes recuerdan también Pablo, ¿no? Pablo cuando era Saulo de Tarso, en el transcurso del camino, cuando cuando estaba persiguiendo, ¿no?, a israelitas, si ustedes recuerdan, en el camino también tuvo un encuentro con Jesús, ¿no? Cuando le dice, ¿por qué me persigues?, ¿no? Dice, ¿quién eres, Señor? ¿Se acuerdan? Lo deja ciego y ve la silueta y dice, ¿quién eres? Soy yo Jesús al que persigues, ¿no? ¿Por qué persigues? Entonces, Dios nos muestra, Dios quiere mostrarnos en esta noche que pues puede hacer milagros en la marcha, mientras vamos en el camino. Pero ¿en qué camino es? Es en el camino correcto. Debemos de llevar la dirección correcta para que los milagros, para que las bendiciones puedan llegar a nuestras vidas. Si no estamos en el camino correcto, o no vamos en el camino correcto, pues muy difícilmente vamos a poder tener ese encuentro con Jesús como Saulo, o muy difícilmente vamos a poder tener esa sanidad, por ejemplo, de los leprosos, ¿no? Los milagros también pueden ocurrir en el camino. No sientas que tu objetivo está muy lejos y para que llegues a tu objetivo, ahí vas a recibir tu milagro, tu bendición. No, Él lo puede hacer en la marcha, en el transcurso. Pero aquí lo más importante es que estemos en la dirección correcta. Que vayamos en donde Jesús, en donde el Espíritu Santo nos guía, nos ordena que vayamos. En el camino de su palabra, en el camino de sus mandatos, en el camino de servirle al Señor, en el camino de predicar su palabra. Esos son los caminos, en el camino de hacer su voluntad. Si tú vas en el camino correcto de tu propósito, de hacer su voluntad, créeme que Dios te va a sorprender en la marcha. No tienes que esperar a llegar a ese objetivo final. Vas a ver milagros, vas a ver sanidades, vas a ver bendiciones en la marcha si estás en el propósito y en el camino correcto. Amén. Bien. Y bueno, el punto número 1 se llama acércate sin vergüenza ni culpa. Y vamos a la cita, es en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 14. Dice Lucas 17, 11 a 14. Dice, mientras Jesús seguía el camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar a la aldea, 10 leprosos se quedaron a distancia, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Amén. Amén. Hasta el 14, ¿verdad? Bien. Acércate sin vergüenza ni culpa, se llama el tema. Podemos ver cómo los leprosos, dice que a lo lejos le gritaban a Jesús, ¿no? Que los sanara. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros que la vergüenza, la culpa, el que hayamos pecado, el que hayamos fallado,
nos hace, qué difícil nos hace buscar a Dios, ¿no? Entrar en su presencia, acercarnos a Él. Y Dios aquí viene a decirnos, ¿no? Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados y enfermedades. Estamos en el tiempo de la gracia. Por su gracia somos salvos, por su gracia estamos con bien, por su gracia somos proveídos. Es por la gracia de Dios que podemos tener las bendiciones que Él nos da. Entonces, si tú te has sentido o en este momento te sientes como los leprosos, que has caído, que has fallado, que te has alejado de Dios, que ahora te cuesta mucho trabajo orar, te cuesta mucho trabajo entrar en su presencia, que tal vez no te sientes que estás cerca de Él, ve la bendición, ve el milagro que hizo no te sientas, o sea, no te sientas culpable, no te sientas con vergüenza, no te sientas que tienes que estar distante de Él. Al contrario, Él está esperándote con los brazos abiertos, como los leprosos. Los leprosos, Él no los juzgó, Él simplemente les dio una instrucción y recibieron su milagro. Jesús lo que hizo en ese momento fue redirigirlos en su camino, para que en la marcha, en el camino, pudieran recibir su milagro. Tal vez tú te has salido de ese camino, tal vez te has salido del camino de congregarte, te has salido del camino de lo que hablábamos, de nuestro propósito. Regresa, busca a Dios, sacúdete esa culpa, ese rechazo, sacúdete esa vergüenza y verás cómo vas a entrar confiadamente a la presencia de Dios y Él te va a redireccionar. Y ahí es donde van a ocurrir los milagros. Pero no tardes tiempo. El tiempo que muchas veces perdemos, como el pueblo de Israel, que eran 40 días y tardaron 40 años, es muy valioso. No permitas, no sigas escuchando eso que te está pues, acusando, que en tu mente se apodera de tu mente, te domina. Ya sácalo de tu mente. Padre, dile, yo tengo los pensamientos de Cristo, de Jesús. Dile, Señor, limpia mis pecados como a los leprosos. Sáname, que quiero regresar a ti. Y verás que una vez vuelto, ¿no? Como decía Pedro, ¿no? Jesús a Pedro, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Toma ese valor, toma tu carácter y levántate. Que el Señor te redirija otra vez, que te incluya en la marcha. Y no tengas miedo, no tengas vergüenza ni culpa, porque Jesús ya las pagó en la cruz. Amén. ¿Quieres agregar algo de ese punto? Bien. Vamos al punto número 2, que se llama es por fe, no por condición. Y la cita es en Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Dice Juan 9 del 1 al 3. Dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Dice, no fue por pecados ni de sus padres, ni tampoco, ni por sus pecados, ni por los pecados de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Amén. Amén. Dice otra versión, para que viera manifestado el poder de Dios. En todo lo bueno y en todo lo malo, Dios siempre tiene un propósito. Lo sabemos, ¿no? Pero aquí lo increíble es como siempre, como seres humanos, como carne, siempre juzgamos a los demás, siempre emitimos un juicio, ¿verdad? Ven a un hombre ciego de nacimiento y los discípulos le dicen a Jesús, a ver, ¿quién pecó? ¿No? ¿Sus papás o él? Porque es de nacimiento. Entonces, si es de nacimiento, pues yo creo que fueron sus papás, ¿no? O incluso hasta otras generaciones, ¿no? Pero yo comenzaba diciéndoles, estamos en el tiempo de la gracia. Y todos nuestros pecados, si nos arrepentimos de verdad, somos perdonados. Y aquí, Jesús cómo contestaba, ¿verdad? Tan sabio. Y le dice, no, ni por sus papás ni por ellos. O sea, déjense de estar juzgando. A veces Dios nos sacude y nos dice, ya deja de estar juzgando a esa persona que estás viendo mal. Hay personas que se apartan del camino. Y de repente escuchamos que ya les fue mal. ¿Qué viene a nuestras mentes? Porque se fueron. Luego, seguro es porque se fueron. Les está yendo mal porque se fueron.
Pero Dios aquí nos da una lección por medio de su Hijo Jesús, en donde dice, no todo es juzgar, no todo es maldad, todo tiene un propósito. Y esto, la condición del ciego no era por un pecado, sino era para que se viera manifestada la gloria de Dios, es decir, para que Jesús hiciera un milagro en su vida. Dejémonos ya de esos juicios, dejémonos ya de juzgar a las personas, de juzgarnos nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos somos muy duros. Fallamos, cometemos un pecado, lastimamos a alguien y a veces no nos lo perdonamos nosotros. Y Jesús está diciendo, yo ya lo perdoné. Entonces eso quiere decir que vamos en contra de la esencia de Dios. Eso quiere decir que vamos en contra del propósito de Jesús. Eso quiere decir que le estamos diciendo a Jesús mentiroso. Porque si Él ya pagó el precio por eso, pues ahora resulta que nosotros decimos, no, yo lo tengo que pagar. Entonces, ¿quién es más importante? ¿Tú eres más importante que Jesús mismo? Lo que tú hagas, ¿no? Lo que tú, el castigo que tú, lo que tú quieras hacer, te quieres flagelar, ¿crees que va a ser más fuerte, más grande que el sacrificio de Jesús? Debemos de entender espiritualmente el sacrificio en la cruz, hermanos. Debemos de entender el precio tan alto que pagó el Señor al enviar a su Hijo a la cruz. Y no pensar nosotros que somos los que juzgamos, y no pensar nosotros que somos los que tenemos que recibir un castigo. Ya Él lo recibió. Hónralo. Hónralo sacudiéndote de eso. Hónralo sacudiéndote. Dice el punto, es por fe. Nosotros vivimos por fe, no por obras. No porque pienses que das más, no porque pienses que diezmes más, que ofrendes más, no porque pienses que sirves más, te va a ir mejor. Mucha gente se ha ido de las iglesias por eso, hermanos, porque piensan que lo importante, que lo primordial es el servicio, y cuando están sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo, y no les pasa un milagro, sino al contrario, les va peor, se van. El servicio es por agradecimiento, hermanos. El diezmo y la ofrenda es por fidelidad a Dios, por obediencia. Pero acuérdense que lo que agrada a Dios es tu fe nada más. Lo que mueve la mano de Dios es tu fe. Por eso aquí podemos ver que, imaginen que el ciego hubiera escuchado ese juicio de los discípulos. Imaginen si hubiera estado cerca el ciego y hubiera escuchado, ¿qué están diciendo? ¿Fue por mis papás? Yo estoy convencido que el milagro no sucede. Porque ya estaba el juicio en su corazón y ya estaba la duda. Pero Jesús les dice, es para manifestarme, es para que mi Padre se gloríe. ¿No te has dado cuenta que cuando te caes, el Señor te levanta? ¿No te has dado cuenta que es para que Él se glorifique? ¿No te has dado cuenta que si te has caído, tiraste un tiempo en el piso, Él te levanta y después la gente hasta te acerca más? ¿Y tú qué dices? Yo no lo merezco. Si ya fallé. No sé si a ti te haya pasado que mientras más mal estás, recibes las bendiciones de Dios. Porque es la gracia. Es por fe. No sé si has tenido personas que tal vez ni crean en el Señor, ni han recibido a Jesús en su corazón, y les va mejor porque tienen fe. No lo sé, a lo mejor tienen fe en sí mismos, tienen fe en algo, pero tienen fe. Y a veces nosotros estamos tan presionados de que no vayamos a cometer un error. Y si lo cometemos, la fe por los suelos. Todo por los suelos. Ya no somos dignos y no ocurren los milagros, no porque hayamos caído, sino porque pensamos que mientras más santos seamos, más vamos a recibir de Dios. El único santo es Él. Nosotros estamos en el camino de la perfección y nunca vamos a terminar, hermanos. Nunca vamos a terminar de ser perfectos, pero el único perfecto y santo es Él. Y Él es el único que tiene ese lugar de santidad y perfección. Así es que cuando venga algo a tu vida, no juzgues. Si ya estás lastimado, si ya caíste, levántate con todo el amor y la humildad, reconoce tus pecados, pídele perdón a Dios y sacúdete. Y verás cómo lo que recibas va a ser por tu fe y no por la condición en la que estés o por la condición en la que vivas como el cielo. Amén. ¿Quieres platicar algo? Okay. Y vamos al punto número 3, que se llama, antes de un milagro hay una instrucción. Amén.
antes de un milagro, ¿qué? Hay una oración. Esta es el libro de Juan, capítulo 9, versículos del 6 al 9. Es parte de lo que estábamos viendo del ciego de nacimiento. Juan 9, del 6 al 9. Tengo que enfocar. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo una saliva con un poco de lodo, se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaron, ¿no es este el que ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, sí es él, otros decían, no es él, no es él, aunque se le parecía. Pero él mismo decía, sí, yo soy. Amén. Amén. Bien. ¿Se acuerdan de del milagro que vimos empezando el tema, ¿no? Que les dice, acudan con el sacerdote. Para que pudieran recibir su milagro, tuvieron que haber obedecido la instrucción de Jesús. Podemos ver también, primero, Jesús siempre hacía milagros de lo más sencillo, ¿no? Dios siempre se ama, siempre lo hemos reconocido y conocido porque hace milagros tan fáciles, tan sencillos, que nosotros creemos otra vez que el juicio y decimos, como Naamán, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a sumergir 7 veces en este lago cochino, ¿no? En este río. El mío está más bonito, ¿no? El de mi ciudad. Y se fue sumergiendo hasta quedar sano de la lepra. Yo creo que los 10 leprosos se fueron tristes porque han de haber dicho, pues, ni nos hizo nada, ¿no? Pero imaginen en el camino cómo se manifestó el poder de Dios, que empezaron a verse sanos por atender la instrucción. Y aquí hace Jesús algo tan sencillo, escupe en la tierra, hace lodo y se lo unta en los ojos. Ciego de nacimiento. ¿Ahí veía? No. Ahí no veía. Le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Te envió. Llega, se lava y cuando viene de regreso empieza a ver. El ciego también atendió la instrucción. Yo creo que hubiera sido ciego y hubiera dicho, ¿qué me estás echando, Señor? ¿Por qué estoy oliendo? Vuelve a tierra, o sea, ¿qué me estás poniendo tierra? Pero ya estaba cansado. Ya no había soberbia, ya no había orgullo, ya era desesperación del ciego. Los leprosos también ya estaban desesperados. Naamán atendió a sus siervos, porque sus siervos fue lo que dijeron, ya, Señor, ya estamos aquí, hazlo, no te cuesta nada, sumérgete. Entonces aquí lo increíble es cómo después de recibir, de atender la instrucción, de obedecer, recibe el milagro el ciego. Y no solo eso, sino la gente se maravillaba y la gente se preguntaba, ¿qué no es aquel que pedía limosnas, que era ciego? Imaginen ustedes cómo Dios impactó la vida de la gente que lo conocía, que conocía al ciego. Imagina lo que Dios va a hacer cuando tú atiendas correctamente la instrucción de Dios. Cuando tú atiendas su llamado. Cuando tú lo reconozcas a Jesús como tu Salvador, cuando tú decidas vivir correctamente, cuando tú decidas amarle a Él, ponerlo a Él por sobre todas las cosas, cuando tú decidas servirle con todo tu amor, ¿no? Por ahí viene ya, yo los animo a nuestros estudiantes de academia que están a punto de graduarse. Este tema es para ustedes. Atiendan el llamado, la instrucción, y ustedes van a ver cómo en el camino Dios va a hacer un milagro en sus vidas. Acuérdense que van a ser enviados. En poco tiempo van a ser enviados ya como líderes. Yo estoy seguro que de aquí a octubre, que sean enviados, Dios va a hacer milagros en sus vidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Dios, cómo se movía sobre la marcha, en el camino. Tú no sabes cómo Dios te vaya a sorprender en el camino. Lo único que te pedimos de todo corazón es que no abandones ese camino. Que no lo tires, que no lo dejes. Tal vez no has obtenido lo que tú querías, tal vez, no sé, tal vez
Tú pensaste que Dios iba a manifestar más rápido o de otra forma en tu vida. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Sigue caminando. Sigue, que en la marcha vas a ver el poder de Dios. No te desanimes. Esto lo podemos ver, lo podemos leer en la Biblia, pero las promesas son para todos, son para nosotros. Y si tú con fe la atesoras en esta noche en tu corazón, yo sé que Dios va a hacer un milagro. No te salgas de su camino. Atiende sus instrucciones. Recibe su llamado. Y si tú estás ahí y te has salido por un poco, tal vez te has desviado de su camino, has tomado otro camino, que tal vez ahorita estás viendo que ha sido difícil, tal vez has visto que el camino no era el que esperabas, ¿verdad? Dios está esperándote con las manos abiertas, con los brazos abiertos, para que regreses a su camino. Dios es el primero en que se va a gozar, como la palabra dijo, pródigo, cuando se va y el padre le hace una fiesta muy grande y mata al becerro más grande y le pone sus vestidos y le pone su anillo. Dios es el primero en que te está esperando. Si tú estás pasando por ese momento, por ese tiempo difícil, retoma tu camino, sin ninguna vergüenza, sin ninguna culpa. Que muchos, escúchame bien, cuando tú retomes tu camino vas a empezar a ver la gloria de Dios y los milagros. Y muchos van a decir, como estas personas, como los vecinos del ciego, van a decir, ¿que no es este el que andaba ya en malos pasos? ¿Que no es esta la que hacía malas cosas? No escuches ya la voz del enemigo. No escuches la voz del adversario que te está sacando poco a poco del camino. Y ya no vas a ver esos milagros. Regresa a Él, sacúdete ya por completo. Regresa a Él y vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Vas a ver milagros, prodigios, sanidades en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu negocio, en tu trabajo, en todas tus áreas. No te desanimes, que tal vez estás a unos pasos. Tal vez estás ya a unos pasos, porque a veces hacemos las cosas para Dios, oramos y estamos en el camino de oración y no pasan las cosas. Estamos en el camino del servicio y no pasan las cosas. Señor, ya no quiero orar. Señor, ya no quiero servir. Señor, ya no quiero hacer lo que me mandaste. No funciona, estoy peor. Tal vez estás a unos pasos de recibir ese milagro como los leprosos o como el ciego. No desistas, continúa. Y además, sabemos que es el mejor camino. Aunque dice su palabra de Dios que es el más estrecho. Eso quiere decir que es difícil, pero te llega a la vida eterna. El camino de Jesús, el camino de salvación, aunque sea difícil, siempre va a valer la pena. Siempre va a ser mejor que el amplio que te lleva a la destrucción. Y a veces no necesitamos tener revelación del Señor. Luego vemos cuál es el camino fácil y cuál es el difícil. Y el difícil es el que no nos gusta, el que nos pesa, el que nos confronta, el que nos lastima, el que nos hace sentir mal. Y el fácil, el amplio, pues es el que, qué padre, me la llevo, mira, qué rico estoy, qué bien me siento, ¿no? Me siento lleno, pero al final de cuentas eso no llena nuestro espíritu. Yo te animo, hermano, hermana, que sigas por el camino difícil, estrecho, pero que te va a llevar a la bendición, que Dios te va a sorprender. Y te animo, te exhorto en el nombre de Jesús a que ya dejes el camino amplio que te lleva a la destrucción. Levántate en esta hora como el ciego, aunque hablen de ti, tal vez hoy están hablando mal de ti, pero Dios te va a honrar y te va a glorificar cuando regreses, y eso va a hacer que toda la gente se acerque a Dios, porque vio cómo te sanó, cómo te restauró, cómo te salvó. Regresa al camino. En la marcha vas a ver el poder de Dios. Amén. Amén. Y vamos a la conclusión y aplicación. Y aplicación, dice. Jesús transitó el más difícil de todos los caminos hacia la crucifixión para que nosotros fuéramos salvos. Así es. Creo que el camino más difícil fue el que tuvo Jesús cuando fue crucificado, ¿no? Y si Él lo tuvo que pasar y fue indicado por Dios, porque Él sabía que tenía que pasar ese camino para que nosotros fuéramos salvos, pues nosotros por
Creo que no se compara nada de lo que hemos pasado con lo que Jesús pasó. Y nos cuesta trabajo, ¿no? Y viene la duda. Imagínense si los leprosos hubieran dudado, si el ciego hubiera dudado. Nosotros mismos cuando conocimos de Dios o de donde nos ha sacado, si hubiéramos dudado, ¿no? Y sin embargo, seguimos el camino. Y nos está invitando a eso, ¿no? A que sigamos la instrucción. Y la mejor instrucción es la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña. Que a pesar de toda circunstancia difícil como ahorita que estamos pasando, que muchos estamos pasando porque estamos a lo mejor aislados, porque tenemos que seguir instrucciones, que es importante que sigamos instrucciones, pero sabemos que eso nos va a llevar a un buen camino. Entonces, seamos, ¿cómo se dice? Seamos, se me fue la palabra. Seamos obedientes. Sigamos todas las indicaciones así como Jesús lo hizo, porque eso nos va a llevar a tener la victoria. Y por muy difícil que sea lo que estemos pasando, porque sabemos que a veces, como decía, ¿no? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué esto? ¿Por qué estás pasando esto? Seguramente hiciste algo mal, seguramente pecaste, seguramente, pero si no sabemos que no es eso, ¿no? Inclusive los mismos pastores se han enfermado, los mismos pastores han fallecido. Y sin embargo luego los tachamos y no, algo ha de haber hecho, algo ha de haber pecado que lo llevó a que falleciera o a que estuviera una enfermedad, pero no es así. Es para que podamos ver que a pesar de eso su familia se levanta y a pesar de eso siguen creyendo y a pesar de eso su semilla sigue creciendo. Entonces, como dice mi esposo, no hay que juzgar, ¿no? Aquí inclusive en la palabra de Dios nos dice, no nos trajo para juzgar a los demás. O sea, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. O el por qué pasó esto, por qué lo otro. Simplemente para que podamos ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Dice, sigue tu camino. Su camino también fue difícil, sin embargo, al tercer día resucitó, demostrándonos que todo saldrá bien mientras vayamos en el camino señalado por el Padre. Entonces, ¿qué quiere decir, no? A pesar de que todos pensaban que él al morir iba a terminar todo. O sea, todo lo que ellos habían hecho, todos los milagros, todo iba a terminar, ya no iba a haber nada. O sea, ya, sí, ahí sí iba a quedar todo lo que Jesús había hecho. Y sin embargo no fue así, porque dijo que iba a mandar a alguien más grande que fue el Espíritu Santo. Amén. Y podemos ver cómo resucitó, ¿no? Y nos demuestra que nosotros podemos resucitar. Bueno, no sé, tal vez yo pueda morir, pero mi familia va a resucitar. Todo lo que uno siembra va a resucitar. Entonces, no perdamos esa fe de que todo ya terminó, no. Si estamos pasando por esos tiempos difíciles, sabemos que viene algo más grande, que vamos a ser más unidos, que vamos a ser más responsables, que vamos a seguir más la palabra de Dios, que vamos a creer más, que esos tiempos nos han permitido igual y tener a lo mejor más intimidad con Dios, ¿no? Aquí mi esposo ya es un íntimo de Dios. Entonces, sabemos que esto es para bien y no para mal. Entonces, a todos los que a lo mejor por una circunstancia difícil que hayan pasado y a lo mejor se alejaron un poco de Dios o no, o a lo mejor como los leprosos le decían a Jesús y ya con miedo, ¿no? O pensando que ya no eran dignos, no es cierto. O sea, que no venga pensamientos que te alejen de Dios. Dios no te va a juzgar, Dios no te va a decir nada, al contrario, te va a estar ahí y te está esperando para bendecirte aún más de lo que ya te ha bendecido. Entonces, sigamos en el camino señalado por Dios y a todos los exhortamos en que siempre decimos, ¿no? Lean la palabra, escuchen alabanzas. ¿Por qué? Porque a lo mejor a nosotros nos ha ayudado eso en circunstancias difíciles y es lo que mismo que les decimos ahorita. Si estás pasando una circunstancia difícil, pues acércate a Dios como tu padre, como tu amigo y exprésale todo lo que sientes, desahógate con él y regresa al camino de Dios. Amén. Amén. Bien. Y bueno, yo termino con esta frase: lo que estés pasando no es tu destino, solo es tu camino. Porque cuando estamos en las cosas de Dios, a los hijos de Dios todo obra para bien. Y el final
va a ser glorioso, como Jesús pasó. Sufrió mucho, pero al final fue glorioso porque resucitó. Y con Él nosotros recibimos la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a cerrar este tiempo, vamos a orar. También quiero orar por tus diezmos, tus ofrendas. Recuerda que también es parte de la fidelidad. Síguelo haciendo, síguete manteniendo fiel, aunque las circunstancias estén difíciles. Sigue confiando en el Señor, Él te va a sorprender. Y bueno, si tú has escuchado este mensaje por primera vez, o te estás reconciliando, estás regresando al camino, quiero que repitas esta oración con nosotros. Cierra tus ojos. Padre, en esta hora, Señor, reconozco que te necesito. Perdona mis pecados y haz de mí la persona que tú quieres que sea. Entra en mi vida. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mí. Amén. Y ahí donde estás, sigue con tus ojos cerrados. Padre, en esta hora, Señor, te agradecemos por este hermoso mensaje, esta gloriosa palabra que nos ha fortalecido. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que todos aquellos que puedan escuchar esta palabra también van a ser fortalecidos, van a ser transformados, pero sobre todo yo sé que tú vas a empezar a tocar corazones, Señor, para que podamos mantenernos firmes en nuestro camino, Señor, y aquellas personas que por un tiempo se hayan desviado, hoy regresan, Señor, a tu camino, Padre. Gracias, Señor, por dar a tu Hijo a lo más preciado, Señor. Hoy sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, y estamos aquí para seguirlo, para honrarlo, Señor, y para reconocer todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias, Jesús, por dar tu vida. Y Espíritu Santo, eres lo mejor que podemos recibir del Señor. Gracias por tenernos como tus hijos, y gracias por dejarnos a tu Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos consuela, y es el que nos bendice, el que nos guarda y el que nos cuida. Te damos gracias, la gloria y la honra siempre serán para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga.